Una pregunta. ¿Por qué tanta gente, en muchos casos tan inteligente, es vulnerable a las estafas? Y más ahora, en un momento en el que hay muchas criptomonedas funcionando, muchos NFTs. Pues eso es lo que voy a tratar de responder en este vídeo. Hola, muy buenos días. Soy Gustavo Entrala, soy experto en innovación y asesoro a empresas que quieren diseñar proyectos de futuro, que quieren renovarse, que quieren generar nuevas ideas, nuevos modelos de negocio. Eso es a eso me dedico. Y en este canal comento temas que tienen que ver con la actualidad de la tecnología, temas que tienen que ver con el impacto de la tecnología en la vida de las empresas y de los negocios, y el impacto de la tecnología también en la cultura, ¿vale? Entonces, lo que voy a contar en el día de hoy tiene que ver con un hecho que sucedió la primera semana de noviembre de 2021. Ese hecho es la bancarrota o la quiebra de un mercado centralizado de criptomonedas que se llama FTX. Y voy a vincular ese hecho y los sucesos que ha desencadenado ese hecho con otro suceso histórico, que es la estafa de un tipo llamado Bernie Madoff. Y que, bueno, hay una película protagonizada por Robert De Niro y Michelle Pfeiffer sobre esa persona, y a los pocos días, casualmente, de que sucediera la bancarrota de FTX, Netflix estrena una serie documental de 4 episodios que es formidable, que se llama Madoff, el monstruo de Wall Street. La revista Forbes me pidió que viera esa serie, lo cual yo les agradezco mucho porque, como digo, me parece un producto muy, muy interesante y que tratara de explicar a los lectores de Forbes qué hay de nuevo y qué hay de viejo en ese tipo de grandes estafas, ¿no? Que suponen pérdidas millonarias cuantiosísimas, y en las que además cae mucha gente muy lista, como decía antes, ¿no? Entonces, ese es el contexto de la conversación de hoy con vosotros. En el caso de Bernie Madoff, el fraude llegó a contabilizar 19.000 millones de dólares. En el caso de Sam Bankman-Fried, que es el creador de FTX, todavía los administradores que están tratando de recuperar el dinero están cuantificando cuánto dinero se ha malversado, pero la estimación más realista está en el entorno de los 16.000 millones de dólares, ¿no? O sea que hablamos de mucho dinero, unas cantidades que uno ni siquiera es capaz de dimensionar en su cabeza, ¿no? Para llevar a cabo este fraude, en el caso de Bernie Madoff, lo que hace es un esquema Ponzi, ¿vale? Un esquema Ponzi es un modelo de fraude basado en un personaje de principios del siglo pasado que es muy sencillo, o sea, en el cual tú vas recogiendo dinero de inversores, ¿vale? Les vas contando cada cierto tiempo que la inversión está yendo fenomenal y está dando unos resultados increíbles, les das dividendos por ese dinero, y en realidad no llevas a cabo ninguna operación, sino que lo que haces es conseguir más dinero para poder pagar a los primeros que han invertido en el esquema Ponzi. Y claro, eso en un momento dado hace crack, evidentemente, ¿no? Porque todo el beneficio es ficticio y es un modelo en el cual pues los primeros que entraron son los únicos que recuperan su dinero o que ganan dinero, ¿no? Y en el caso de FTX, digamos que es un fraude incluso más directo, más lamentable, por así decirlo, porque lo que hace Sam Bankman-Fried es coger el dinero que han depositado en su bolsa de criptomonedas los inversores y sustituirlo por unos papelitos virtuales que se llaman tokens, y a esos papelitos virtuales les llama FTT, ¿vale? Entonces, coge el dinero de que los inversores han invertido en ese mercado para comprar Bitcoin o para comprar Ethereum o para comprar lo que sea, lo saca de ese mercado, lo sustituye contablemente por una cosa que se llama FTTs, como si fuera una garantía,
y el dinero de los inversores lo invierte en otros negocios a través de otras firmas. O sea, un fraude con todas las de la ley, ¿no? Entonces, he seguido el caso FTX con cierta proximidad. Gracias a Dios no me he pillado los dedos ahí. Y espero que ninguno de los que me estáis viendo hayáis caído en eso. Aunque también tengo que decir que ahora hay bastantes NFTs y bastantes criptomonedas pues que pueden terminar siendo un fraude igual de grande que el de FTX, ¿no? O sea que vamos a ver, está habiendo más quiebras y vamos a ver también otros casos de personas que utilizan la tecnología para engañar a otros, ¿no? Entonces, y luego al ver el documental me daba cuenta de los paralelos que tienen ambas historias, ¿no? ¿Y qué paralelos son? O sea, cómo por tanto estos esquemas fraudulentos, cómo consiguen engañar a tanta gente tan lista. En primer lugar, se basan en el prestigio del fundador o en el prestigio de la persona que pone en marcha el fondo, ¿no? Bernie Madoff, por ejemplo, pues es una persona que tiene una carrera lícita, legítima, junto con su carrera como criminal, que le lleva en 2 ocasiones le lleva de hecho a ser uno de los creadores del Nasdaq, del mercado Nasdaq, ¿no? O sea, fue una persona muy innovadora en su día, que entendió antes que nadie que la tecnología iba a transformar el mundo del mercado bursátil y la compraventa de acciones, y lo llevó a cabo, y su sistema es el que está en el fondo de un mercado electrónico como es el Nasdaq, reputado también en la comunidad judía, muy conocido por muchas cosas en esa comunidad, y en fin, y un hombre además que era un market maker de la bolsa americana, ¿no? Un market maker que es un intermediario que compra acciones en grandes volúmenes, ¿vale? Y en un plazo de tiempo muy corto las coloca a quien quiere comprar esas acciones, ¿no? O sea que es como una especie de distribuidor de acciones, ¿vale? Y en el caso de Sam Bankman-Fried, es un chico con una reputación muy innovadora, que va a los colegios adecuados en Estados Unidos, que luego hace la carrera en Stanford, cuyos padres son 2 personas muy conocidas en determinados ámbitos. Su padre por ser uno de los mayores expertos mundiales en compliance financiera, ojo al dato, y su madre por ser una profesora de la Universidad de Stanford muy metida en el Partido Demócrata y con muchas conexiones internas, ¿no? O sea que digamos que son una familia de la élite en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y entonces esa es la base. La base es persona de prestigio, persona con una trayectoria legítima, ¿no? En segundo lugar, se da una transferencia de confianza en estos casos, ¿no? O sea que esa persona con prestigio convence a otras entidades o personas que tienen mucho prestigio y tienen mucha influencia para que inviertan en ese negocio, ¿no? En el caso de Bernie Madoff, pues algunas de las personas que se supo que estaban metidas en el esquema Ponzi eran gente como Steven Spielberg, como Kevin Bacon. Kevin Bacon tuvo al final que vender varias casas y, en fin, sufrió una cierta quiebra financiera para poder devolver el dinero que había ido ganando en el esquema Ponzi, ¿no? También se dice en el documental que varias familias coronas europeas invirtieron su dinero con Bernie Madoff. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando a ti te dicen, por ejemplo, mira, Bernie Madoff es el fondo de inversión de Spielberg o del mundo de Hollywood, o es el fondo de inversión de tal familia del antiguo imperio austrohúngaro que tiene una fortuna y tal, y es como un secreto, ¿sabes? Es cosa, pero en ese secreto te basta con la validación de que alguien al que tú conoces y en el que tú confías está invirtiendo en eso, ¿no? En el caso de Bankman-Fried, el primer fondo de capital riesgo que le invierte, y le invierte además más de $1.000 millones, es Sequoia, que es una firma de capital riesgo legendaria, ¿no? Y hace no mucho tiempo, hace unos días, estuve trabajando con un Capital Venture, con un VC de Silicon Valley, y le pregunté cómo es posible, estábamos hablando de una inversión en una empresa, ¿no? Y me explicó todo el proceso que se sigue de auditoría y de due diligence y demás, ¿no? Y es súper complicado. Y le pregunté cómo es posible que Sequoia pusiera $1.000 millones en presentaciones de Bankman-Fried en las que este estaba jugando al League of Legends, como se ha sabido luego, porque es todo un personaje.
mientras vendía el negocio estaba jugando a League of Legends. ¿Cómo es posible que alguien como Sequoia, con tanta historia, con tantos procedimientos, con tanta gente tan competente, haya caído en esto? Y me decía, mira, había tanto dinero en el mercado y tanto deseo de entrar en proyectos cripto que muchas firmas de capital riesgo ya prácticamente entregaban el dinero a los 4 días de tener la primera presentación, ¿no? O sea que sus criterios y procedimientos de due diligence, cuando hay mucho dinero disponible, da igual, ¿no? Y luego también Bankman-Fried invirtió parte de ese dinero en conseguir la sponsorización de estrellas del deporte en Estados Unidos como Tom Brady y su mujer, su exmujer, Gisele Bündchen, la modelo. También consiguió que Steph Curry hiciera un anuncio, patrocinó el estadio el pabellón de baloncesto de los Heat en Miami. O sea, hizo muchísimas cosas para darle visibilidad a la empresa, que son cosas que además transfieren confianza. Porque si tú sabes que Tom Brady, que es un ídolo en Estados Unidos, pues está metido en FTX, pues te fías más, ¿no? Luego, la tercera cosa que hacen, ¿no? Es como significarse en la virtud. O sea, ser muy partícipes de, pues ya sea en el caso de Madoff, pues de causas benéficas. Su mujer, que es otra víctima del fraude, como se ha demostrado, se ha quedado absolutamente sin nada. Ha vivido una época, incluso dicen que en su coche, ¿no? Pues lo que ha ocurrido ahí, pues eso, ellos tenían una fundación que gestionaba más de $100 millones de patrimonio, ¿no? Y en el caso de Bankman-Fried, él reconocía en una serie de chats que tuvo con un periodista antes de que le encarcelaran, que se había hecho, había superado todas las pruebas del modelo ESG, ¿no? De igualdad, de inclusividad, etcétera, etcétera, apoyo al cambio climático, etc. Y decía, bueno, pues estas cosas las he hecho porque hay que hacerlas para que confíen en ti, ¿no? Luego, en cuarto lugar, curiosamente, paradójicamente, y ahí puede haber como un mecanismo psicológico muy, muy interesante, ¿no? Que es estas dos figuras, tanto Bernie Madoff como Bankman-Fried, son evangelizadores de la necesidad de regular sus mercados. O sea que Madoff participa durante su vida profesional varias veces en comités del Senado americano para regular mejor los mercados financieros. Y Bankman-Fried, también poco antes de declarar la quiebra, está en el Congreso de los Estados Unidos, en fin, apoyando la regulación del Bitcoin y la regulación y dando ideas. Como digo, hay un mecanismo psicológico ahí como de búsqueda de la redención personal, actuando hacia afuera, ¿no? Siendo como los principales promotores de la regulación, cuando luego en el caso de Madoff, 2 pisos más abajo de su trader legítimo, pues tenía un tugurio en el que engañaba a la gente contándoles, enviándoles informes mensuales de inversiones que nunca se produjeron, ¿no? Luego, quinto rasgo, ¿no? Para identificar cuando nos viene un fraude o una persona fraudulenta, son muy activos también en la financiación de proyectos políticos. Bernie Madoff dio muchísimo dinero a candidatos demócratas en los años 80 y 90, y SBF, que es como se conoce a Sigmund Bankman-Fried, fue el segundo mayor donante en las elecciones al Congreso y al Senado que ha habido en noviembre en Estados Unidos, ¿no? O sea que, ¿y eso por qué lo hacen? Pues lógicamente para dotarse de un áurea de respetabilidad y de influencia, y también como medida preventiva, ¿no? O sea que si yo sé que me pueden pillar, pues lo que hago es buscar a muchos apoyos a los que empantano también con mi dinero. Y de hecho, algunos senadores americanos han devuelto el dinero de SBF que habían percibido como parte de la financiación de sus campañas, ¿no? Y luego, por último, el sexto rasgo, ¿no? de estas personalidades es que no admitían preguntas sobre cómo hacían lo que hacían, ¿no? O sea, que en el caso de Madoff, por ejemplo, a quien preguntase por cómo gestionaba sus inversiones, pues les decía que como hicieran más preguntas los iba a echar del fondo, así de claro, ¿no? Y luego, en el caso de Bankman-Fried, hay una anécdota de un inversor en empresas tecnológicas que cuenta en primera persona que él asistió a una presentación, o sea que Bankman-Fried le presenta el negocio,
y escucha todo lo que escucha y le llama la atención que FTX no tiene ni consejo de administración, ni tiene un consejo asesor, ni nada, ni ninguna figura de ayuda externa o de auditoría interna del negocio, ¿no? Y entonces, cuando a los pocos días responde a la petición de dinero, esta persona dice, bueno, yo podría invertir siempre que tengáis un consejo de administración con profesionales de reconocido prestigio, ¿no? Y la respuesta que obtuvo del equipo de Bankman-Fried fue fuck off. Si lo entiendes ya sabes lo que estoy diciendo, y si no lo entiendes prefiero no traducirlo. Vale, pues así es como se pueden percibir las señales de este tipo de modelos, ¿no? de fraude. Yo no he visto, por ejemplo, en España hay bastantes equipos deportivos que tienen patrocinios de criptomonedas o de criptomercados. No sé cómo está evolucionando eso, no sé si van a ser sostenibles en el tiempo esos patrocinios, no sé si esas empresas son empresas serias, pero eso me hace pensar que puede haber bastante gente a la que porque un cuñado, porque un familiar, porque uno que trabaja conmigo conoce este secreto, que es poco, no hay que hacer muchas preguntas, hay que meter el dinero ahí y ya nos empieza a llegar el retorno, pero que la vulnerabilidad que tenemos ante este tipo de esquemas es muy grande, ¿no? Ya digo, van a ser personas de prestigio, personas a las que conocemos, que se han fiado y ya no hacemos ninguna investigación más. Luego, un retorno de las inversiones muy sospechoso y de modo continuado. Esto es como una señal muy evidente de que aquí hay un fraude posible. Y bueno, y la dificultad para recuperar el dinero, ¿no? Y estos son como trucos que hacen este tipo de criminales, ¿no? Que abundan en el mundo, pues son los trucos que han usado siempre, pero quizá pues ahora usan más tecnología, y esos movimientos virales, entre comillas, de gente que confía en otra gente, pues se producen con mayor velocidad, ¿no? ¿Qué tiene que decir el fraude de FTX al respecto de las criptomonedas, ¿no? Pues esta es una cuestión muy debatida, pero yo a nivel personal he decidido no tocar absolutamente ninguna criptomoneda que no sea o Bitcoin o Ethereum, porque Bitcoin y Ethereum, como podéis ver, pues son dos monedas que se han recuperado. Os enseño, a ver, os voy a mostrar la cotización del Bitcoin en los últimos 6 meses, ¿vale? Y veis claramente, pues como en noviembre hay una bajada sustancial del Bitcoin y cómo se ha ido recuperando, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? O sea que parece que el Bitcoin ha sido ajeno en la cotización. Bueno, sufrió mucho, hubo mucha gente que vendió coincidiendo con la detección de este fraude, pero parece que la cotización se ha recuperado con bastante solvencia, ¿no? Y luego, quienes son favorables a Ethereum y a Bitcoin sostienen que no ha habido ninguna transacción fraudulenta que no haya sido detectada por parte del propio sistema, y que el fraude está en mercados centralizados, ¿no? O sea, la tesis de fondo del Bitcoin es un sistema de monedas descentralizado, y el modelo de FTX o el modelo de Binance, por ejemplo, o el modelo de Coinbase consiste precisamente en la centralización, o sea, en que hay una entidad que actúa como árbitro y que actúa como notario, entre comillas, de las transacciones. Y el modelo en principio de Bitcoin es blockchain, o sea, es que no hay descentralización. Entonces, bueno, está por ver qué va a pasar con este instrumento, pero de momento parece que se ha recuperado de la crisis de FTX, y que cada vez hay más dinero en funcionamiento en sistemas que funcionan dentro del blockchain. Pues nada, estas son mis opiniones sobre la cuestión. Si habéis tenido algún caso cercano en vuestra familia de fraude, o reconocéis en lo que he contado algún episodio reciente de la historia de España, por ejemplo, ¿no? Pues a los comentarios. Si os habéis sentido ofendidos porque pensáis que las criptomonedas son el futuro y que vuestro dinero está súper seguro ahí, comentarios también. Y nada, este es mi canal. Si queréis suscribiros, estaré encantado de teneros como suscriptores. Muchas gracias. Chao.